¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Espero que muy bien, espero que estén atravesando un hermoso jueves. La verdad, un día ya casi primaveral, una mañana hermosa. Estuve realizando tareas de plomería. Como ya dejé la foto en la comunidad, ahora somos comunidad. Así que bueno, de a poquito el canal va creciendo, va tomando otras aristas. El saludo de siempre, afectuoso, cariñoso y sincero a los amigos de siempre que apoyan el canal, que video tras video están mirando y comentando. Y bueno, a los nuevos amigos que se vienen acercando, que quieren ver de qué se trata, les cuento que este es un canal donde amamos la antigua escuela, profesamos el amor a las herramientas y bueno, todas las noches o en algunas tardes, pero generalmente todas las noches, un ratito antes de la cena, un ratito después, un grupo de amigos, un grupo de técnicos, nos reunimos acá en mi taller mientras desarrollo alguna tarea o describo alguna herramienta y mantenemos una charlita, una charla de taller. En esta ocasión, en alguno de los comentarios que ustedes dejan, nombraron la pinza Baco 231. Y quiero que sepan que de Baco es una de mis herramientas preferidas. Así que bueno, la vamos a describir un poquito. Es una pinza tipo Ford de dos posiciones con algunas características muy definidas y que la posicionan por sobre cualquier otra. Casi les diría que me gusta tanto como la de la calidad Inafor. Esta obviamente es Baco 231 su denominación, dos posiciones, segmento de corte, en la mandíbula acá tenemos el segmento de guillotina o cizalla sería el nombre exacto. La cizalla sirve para cortar alambres, clavos. Obviamente en ninguna de mis dos pinzas 231 van a ver que la usé porque soy de los que cree que ahí es donde la herramienta se sale de centro. Pero bueno, teniendo el perno tan cerca indica que podría ser alta palanca y cortar rápidamente cualquier tipo de alambre, clavo o cosa que entre en esa medida, dado que bueno, es una pinza de 6 pulgadas, aproximadamente 155 milímetros. Quizás un poquito más, pero no mucho más. Así que bueno, la cualidad y una de las cosas que la pone sobre las demás es la anatomía. Créanme que el ajuste a la mano, si bien son mangos lisos y sin ningún tipo de cobertor, sin ningún aislante, sin nada, es una pinza pensada netamente para la mecánica. Pese a ser mangos desnudos, como les estaba diciendo, es muy cómoda, es muy anatómica. Tiene la particularidad de en la cabeza las mandíbulas dentadas, planas, paralelas, completamente finitas, que se podrían asemejar al ancho de una llave. Acá tenemos un buloncito de 6 milímetros, cabeza 10, como me gusta llamar las cosas por su nombre. No, porque a muchos dicen, pasame un buloncito de 10 o la tuerquita de 10. Y 10 no es el bulón, 10 es la cabeza hexagonal que utiliza una llave de 10. Esto es un tornillo, un bulón de 6 milímetros. Bueno, hecha esa aclaración, les muestro cómo la llave se ayorna perfectamente al trabajo, como si fuese una llave. Las caras del buloncito apoyan perfectamente en la herramienta, no dando posibilidad a que zafe para ningún lado. Bueno, después tenemos otro segmento de ajuste, pero ya redondeado, quizás para algún bulón un poquito más grande, como podría ser el caso de este, que es de una tapa de cilindro de Torino. Obviamente no vamos a usar esta pinza para apretar ni aflojar una tapa de cilindro de Torino, pero quiero que vean cómo en una cabeza 17 milímetros se adapta perfectamente.
¿Mm? Es muy cómoda, muy anatómica, créanme que trabaja perfecto. Es una de las herramientas que más me gusta de Bahco. De Bahco un día voy a hacer un videíto con mis herramientas favoritas. Si bien, bueno, en líneas generales es una calidad excelente, obviamente, pero como digo siempre, no hay que casarse con ninguna marca. Todas tienen alguna unidad particularmente linda o particularmente funcional o que se adapta mejor a nuestras tareas. Hago una salvedad porque no me gusta quedarme con cosas que dije mal y las corregí en mi cabeza, pero no lo dije en el video. Este es un bulón de tapa de cilindro de Torino y no es de 17, es de 3/4. La cabeza es hexagonal de 3/4. Fíjense cómo se adapta perfectamente. Hecha esa corrección, bueno, un paréntesis más. Esas rayitas que ven ahí en la cabeza, que es como una especie de estrella, indica que este bulón es de una dureza completamente extrema. Podría ser para una tapa de cilindro, podría ser para una bancada de cigüeñal. O sea, es un bulón muy duro. Le podemos dar torque con herramientas adecuadas, sin ningún tipo de miedo a que se corte, porque es de un acero superior. Bueno, eso es un dato al margen de lo que le quería contar sobre esta pinza maravillosa. Los que tienen la suerte de tenerla, cuídenla. Si alguno ve algún enlace donde vendan alguna que haya quedado en alguna ferretería o algo, háganmelo saber, dado que ando en búsqueda de una. Porque las tengo todas en uso y me gustaría tener una guardada a nivel colección. Los amigos de la ferretería Bon me van a conseguir una, pero bueno, tiene que aparecer porque no la tienen. No la tienen, y si uno la pide a Bahco, como ellos lo pueden hacer, como cualquier bulonera lo puede hacer, ya no llega la de esta época, ya no llega esta. Esta es una herramienta data de la década del 80, principios de los 80. Observen el diámetro de la mandíbula. Esta mandíbula entra en cualquier lado. Por ejemplo, si bien es una pinza que está orientada al segmento mecánica netamente, yo la he utilizado muchas veces en plomería para una función definida, que es cuando queremos desarmar un vástago de un lavatorio. Bueno, en el lavatorio es más notable, pero por ahí una ducha, un bidet, pasa que se queda clavado el tornillito que tiene el volante y la campanita no sale, obviamente no se puede desarmar, y por ahí podemos aflojar y mover un poquito la campana hacia arriba, que quede entre el lavatorio y el volante. Esta pinza entra en esos milímetros que hay, que hemos logrado que levante la campana del lavatorio, aprieta en el vástago y afloja todo junto. Una vez que tenemos el conjunto afuera, podemos trabajar tranquilos con lubricante, darle algún golpecito, trabar con alguna traba franca y extrabar el volante del vástago de bronce, que bueno, se suelen soldar ahí porque bueno, la humedad y el ajuste de que por ahí nunca tuvieron mantenimiento, pasa que se quedan pegados. Esta es una muy buena pinza para entrar en lugares verdaderamente escuetos. La verdad, la recomiendo mucho. El que la tiene, cuídela. Ya no se está consiguiendo. Es una de mis unidades favoritas. Y bueno, ese amigo que me comentaba que había comprado, creo que una vía Sony, para darle un poco de descanso a la Bahco 231, le digo, amigo, la vas a extrañar porque es una anatomía especial que tiene. Si bien es una pinza, como digo, rústica, orientada a la mecánica, la elasticidad, la precisión
la traba franca al momento de ajustar. No, la verdad que espectacular. Una de las herramientas de Bahco que para mí merece estar en el tablero de todo taller, en la caja de todo técnico. Verdaderamente, miren que estoy haciendo fuerza. Verdaderamente una muy buena herramienta. Les pido disculpas por ese furcio eruptito que tuve recién. Les agradezco por todo. Los veo esta noche en otra charlita de Siciliano en su taller. Quería hacer este video dado que bueno, es una herramienta muy querida, la Bahco 231. Hay muy pocas herramientas de Bahco que me caigan tan bien como esta. Se podría comparar a la francesa Bahco de 8 pulgadas, que me cae muy bien y es una herramienta que me gusta mucho. Si bien toda la línea Bahco francesa es espectacular, pero está dentro de mis afectos, junto con la llavecita número 8 Bahco, de viejo modelo antiguo, dado que tiene una anatomía especial y particular que en los fierros de mi época, y creo que en la actualidad no hay otra que haya logrado igualar esa llave. Les mando un saludo, espero no aburrirlos y bueno, gracias por el apoyo incondicional. Saludo a los amigos de siempre y nos vemos esta noche. Los dejo con la Bahco 231.